autores de dualismo ontológico. La palabra ontología se referencia a lo real. Pero claro, en filosofía ya hemos visto que por un lado está lo real, como diría un filósofo, real, es decir, lo real material, y por otro lado está lo real inmaterial. Es decir, ya sabemos que no podemos considerar menos real a una idea que a un sofá, a una mesa, a algo material, ¿vale? De esa forma aparece la palabra dualismo, ¿no? Es decir, dualismo en el sentido de que tenemos una forma dual de ver la realidad, ¿vale? Es decir, en dos sentidos, dicotómica. Por un lado, vemos una realidad sensible, por otro lado, una realidad suprasensible. Bien, esto es muy importante porque, claro, esto prácticamente marca toda la trayectoria de la filosofía, pero también va a marcar todas las críticas que se le hagan también a estas actitudes filosóficas que se han dado en la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, consideramos la existencia de un dualismo ontológico, fijaros bien que, por ejemplo, no podríamos tener la capacidad de debatir todos los ataques que se le hagan a la figura de Dios o, por ejemplo, todos los ataques que se le hagan a la figura de la inmortalidad del alma. Es decir, ¿cómo se puede debatir, por ejemplo, la existencia de Dios si Dios pertenece a un lugar que es suprasensible, es decir, una realidad que no es la material, sino que es la realidad inmaterial? Es decir, si Él existe en esa realidad trascendental, por encima de nosotros, es decir, si existe en esa parte dual, está en la parte donde nosotros no estamos, en sentido de cuerpo, yo no puedo debatir que no exista algo basándome en los datos o en los hechos, ¿no? Como mucha gente, no, yo es que para decir si Dios existe o no me baso en los datos o en los hechos. No, te estás equivocando, ¿no? Porque estás considerando, en cierta manera, como si la realidad fuera un monismo ontológico, ¿no? Como veremos más adelante, un materialismo. Pero no, estamos en el dualismo. Por lo tanto, partiendo de ese punto de vista, no hay la posibilidad de debate, pero de la misma forma en que podemos decir que el alma se salva. ¿Por qué? Ya hemos visto que el dualismo antropológico, es decir, la división de el hombre de alma y cuerpo, está relacionada directamente con el dualismo ontológico, es decir, con la división de un mundo suprasensible o inmaterial y de un mundo material. Claro, si el alma está relacionada, es decir, el alma o la mente, si la mente, nuestras ideas están relacionadas con el suprasensible y por otra parte nuestro cuerpo está relacionado con el material, el alma, por ejemplo, uno de los grandes debates, ¿no?, de tanto la historia de la religión y demás, ¿no? El alma, pues claro, ¿por qué no podría ser motivo de salvación, ¿no? Si su relación está continuamente con lo suprasensible, no con lo material, ¿no? Entonces, como vemos, la defensa de este dualismo es una defensa que por ejemplo, da pie a que tengan lugar la religión, ¿vale? Pero también da pie a que tenga lugar cualquier campo del pensamiento, porque cualquier campo de pensamiento que se base en ideas abstractas necesita considerar la realidad de forma dual. Es decir, siempre que yo diga que, por ejemplo, yo considero que van a sacar el iPhone 12, 13, no sé por qué número van. Si yo considero que van a sacar el iPhone 12 basándose en la idea de que el mundo va a mejorar, es decir, de que el mundo va a progresar, yo ya le estoy diciendo a la realidad material, es decir, a la historia, ya le estoy diciendo que se está basando en una idea que no es material, sino que es suprasensible. Entonces, desde ese momento, yo ya estoy diciendo, por ejemplo, que la realidad material se dirige o es gobernada por la idea, por la realidad inmaterial. Es decir, en cierta manera, el dualismo ontológico dice que las ideas tienen un peso bestial sobre el mundo material. Tanto es así que lo llega a dirigir, ¿vale? De la misma manera que nosotros decimos que la mente tiene un peso bestial sobre el cuerpo, ¿no? Es decir, que todo lo que pensemos directamente tiene una repercusión a nivel corporal, ¿no? Es decir, yo pienso en que mi amigo se ha muerto y empiezo a llorar, ¿no? De pronto se han unido dos realidades, la inmaterial y la material, ¡pum!, en un momento determinado, ¿no? Algo que no está aquí, como en la mente, lo desconozco. Sé que está aquí en mi cerebro, pero la mente no sé dónde está, ¿no? Y de pronto en ella surge un pensamiento que no está en la realidad material, ¡pum!, y yo empiezo a llorar. Se han unido dos realidades instantáneamente, ¿no? Pues eso es lo mismo con la historia, ¿no? Es decir, sí, ¿por qué se saca el iPhone 12? Bueno, pues en cierta manera porque nosotros estamos gobernados
en nuestra actualidad por la idea de progreso, por la idea de novedad. Y esta idea parece que está dirigiendo como si de un espíritu se tratara, ¿no? Como si fuéramos, bueno, de un espíritu de una época, ¿no? Como si el espíritu de nuestra época fuera el progreso, parece que nos está dirigiendo hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, llevando la historia, ¿no? Y cuando digo la historia, no como idea, sino a la historia como todos los hechos que se van apareciendo en la historia, la va llevando o la va evolucionando hacia adelante. Pero ese hacia adelante es una idea. No quiere decir que vaya mejor, pero nosotros la configuramos mentalmente a la historia de esa manera. Y por eso sacamos la Info12, televisiones de plasma, pide cita por el móvil del médico, etc, etc, etc. Pero claro, habrá que debatir este dualismo ontológico, ¿no? Como, ya que es la clase de filosofía, ¿no? ¿Cómo lo debato? Por ejemplo, vayamos al ejemplo de la historia. Hay una corriente que se llama materialismo histórico, cuyo gran representante es Karl Marx, pero bueno, una corriente que ha tenido muchísima influencia hasta nuestros días, ¿vale? Este materialismo histórico, lo primero que va a decir es, no, la historia no está dirigida por una parte inmaterial, sino que la historia es puramente material, materialismo histórico. Es decir, las historias son únicamente hechos. Entonces, bueno, y los seres humanos como nos guiamos únicamente por los hechos, ¿no? Porque parece que si no tenemos una idea para poder proyectar nuestra vida, es muy complicado, ¿no? Saber qué camino vamos a elegir, ¿no? Entonces, claro, Marx dice que como tal la historia no se está moviendo por ideas, sino que se está moviendo por luchas. Claro, pero la idea de lucha, porque también podremos decir, hostia, pero una lucha, cuando yo lucho, también lucho por algo, ¿no? Y esto puede ser una idea. Pero la idea de lucha es mucho más arcaica, mucho más relacionada casi con la supervivencia. Es decir, hay un explotador y un explotado. Cuando yo soy explotado, naturalmente quiero derrotar al explotador. Y naturalmente yo me uno a los que están siendo explotados como yo para derrotar al explotador. Pero no es que yo haya tenido una idea de cómo el mundo será mejor, sino que yo estoy notando que si no cambio las condiciones naturales en las que vivo, mi vida va a ser una mierda. Por lo tanto, como tal, tengo que utilizar mis habilidades, mi práctica, ¿vale?, para cambiar estas condiciones naturales que me permitan desarrollar una vida mejor. Y a lo mejor, cambiar la naturaleza implica luchar contra el explotador, ¿vale? De ahí que nosotros hayamos pasado de épocas esclavistas a épocas feudales, a épocas capitalistas, y para Marx deberíamos pasar más tarde a una época socialista, ¿no? Todos estos pasos se han dado siempre porque ha habido una clase explotadora, ¿vale?, y una clase explotada. Pero lo importante, la historia no se ha movido guiada por algo. La historia, los propios hechos históricos se han visto en una necesidad de cambiar. Es decir, es la pura materia la que se ha transformado. Es la pura materia la que ha cambiado sus condiciones por necesidades, ¿vale? Por lo tanto, cuando uno lucha por necesidad, ¿vale? Este materialismo no solo será histórico, ¿no? También será mecanicista, ¿no? Y esto, bueno, esto lo sabéis, ¿no? Todo el boom científico, en cierta manera, es una forma de pronto de entender el universo como un mecanismo, casi como un reloj, ¿no? Es decir, de pronto todo puede ser descifrado. De pronto nada tiene el misterio detrás de las cosas, ¿no? Sino que las propias cosas son lo que son, sin misterio, ¿no? Entonces, si yo puedo entender la realidad como algo constituido por millones de corpúsculos, ¿vale?, pues ya está, únicamente con estudiar estos corpúsculos y cómo actúan unos sobre otros, ¿vale? Porque en cierta manera el mecanicismo implica choque, y en ese choque las cosas van cambiando de forma, ¿vale? Si yo puedo estudiar estas leyes mecánicas por las cuales estos corpúsculos son susceptibles de cambio, ¿vale?, bueno, de moverse y de cambiar, yo puedo entender cómo es la realidad. Pero la realidad no la estoy entendiendo partiendo de una idea. Es decir, voy a investigar la realidad en función de la raza. No, parto de la idea de la raza. Voy a estudiar esto en función de que es un grupo esclavizado por
por tal sociedad, no, parto de la idea de esclavitud. Voy a estudiar esta sociedad partiendo de la idea de que la llegada de las empresas tal crearon unas condiciones de vida deterioradas. No, parto de una idea. No, la clave lo que te dice es que si voy directamente ahí a esa realidad, puedo ver, mediante las leyes mecánicas, de cómo se están moviendo y chocando todos los personajes que componen esa realidad, puedo ver qué está pasando, ¿no? Esta imagen de Chaplin en una fábrica continuamente poniendo un tornillo, ¿no? Esa imagen de los obreros americanos del siglo XX, ¿no? Es una persona que actúa como una máquina, ¿no? Esa persona parece analizable, incluso parece que se le puede conocer, ¿vale? Porque parece incluso que no tiene misterio, ¿no? Tú lo ves como si fuera una máquina. Pues es un poco lo que dice el materialismo mecanicista, ¿no? Que en cierta manera el mundo se le ha quitado, desde que se desarrolla la ciencia, ¿no? Le ha quitado esa parte espiritual, se le ha quitado ese misterio. Y todo puede ser conocido. Incluso la mente, ¿no? El mecanicista llegará a decir que incluso la mente, si se estudia mucho, mucho, mucho la complejidad del cerebro, llegará un momento en que digan, de aquí surgen las ideas. De momento se desconoce, ¿vale? Pues muy bien. Entonces, aquí hemos dejado muy claro, ¿vale? Cómo pasamos de esta imagen de ver la realidad de forma dual, ¿vale? A esa crítica que se le ha hecho desde el punto de vista del materialismo. Muy bien. Pues nada, hasta mañana.